Ciencias naturales. Página 98 y 99, la combustión. Vamos a iniciar con el concepto de combustión. La combustión es un fenómeno químico. El combustible y el oxígeno se transforman en luz, calor, dióxido de carbono y vapor de agua. Todos los días observamos cómo se queman muchos materiales, como papel, gas y madera, entre otros. A este fenómeno se le llama combustión, el cual consiste en la combinación de un material llamado combustible y el oxígeno atmosférico. Es decir, siempre se tiene que combinar el oxígeno con el combustible para dar origen a la combustión. De la combustión podemos obtener el dióxido de carbono, agua y energía calorífica. A esa energía calorífica la conocemos como calor. ¿Y cómo podemos obtener la combustión? Al encender una veladora, por ejemplo. Al encender la parrilla de la estufa. Al encender madera para hacer cualquier tipo de alimento. Al encender cualquier combustible o quemar madera. El ser humano ha aprovechado la combustión para satisfacer algunas de sus necesidades. Por ejemplo, mover máquinas. ¿Sabías tú que las máquinas de los carros se mueven a través de la combinación de combustible y oxígeno? A través de la combustión, el hombre ha movido grandes máquinas y la mayoría de las industrias necesitan de la combustión para transformar sus productos. El ser humano ha aprovechado este fenómeno para satisfacer algunas de sus necesidades. Por ejemplo, como ya te lo mencioné, mover algunas máquinas, cocer los alimentos o calentarse durante el invierno. Al quemar este tipo de combustible se obtiene energía, pero también se liberan gases como el dióxido de carbono, que en exceso contamina el ambiente. De modo general, la combinación de hidrocarburos se puede representar de la manera siguiente. Combustible más oxígeno es igual a dióxido de carbono más agua más calor. ¿Te acuerdas del experimento que realizamos de la vela? Cuando prendimos la veladora, colocamos un vaso boca abajo. ¿Qué pasó? Pues la flama se apagó. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? El oxígeno para poder seguir prendida. En ocasiones la cantidad de oxígeno no es suficiente y se produce una combustión incompleta. Por ejemplo, tú has visto algunos carros que sacan humo negro, no quieren prender, se apagan. ¿Qué quiere decir? Que la combinación de el oxígeno no es suficiente con la del combustible y es una combustión muy pobre o muy rica en gasolina, pero muy pobre en oxígeno. Por lo tanto, pues se apaga, ¿verdad? Cuando la combustión es incompleta, en este caso se generan, además de dióxido de carbono y agua, monóxido de carbono y carbono sólido en forma de hollín, una combustión incompleta. Tú seguramente has notado que algunos carros en la parte del mofle, si le metes el dedo, ¿qué pasa? Te va a pintar de negro. ¿Por qué? Porque la combustión no es la adecuada. Ahora realizaremos una actividad para identificar el hollín y la contaminación. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Los materiales serán una vela, cerillos, un plato de cerámica o barro y pinzas o tenazas. Con la supervisión de tu mamá o de tu papá, enciendan la vela. Agarren el plato con las tenazas y pónganlo sobre la flama.
a una altura aproximada de 30 centímetros. Ahora colóquenlo a una altura de 10 centímetros. Por último, bajen el plato de modo que toque la flama y vamos a anotar nuestras observaciones en la libreta. 1 punto y guión. ¿Qué le sucedió al plato al colocarlo sobre la flama en cada una de las situaciones? 2 punto y guión. Al consumirse, la vela libera un material. ¿Sabes cuál es? 3 punto y guión. ¿Qué material se fijó al plato? 4 punto y guión. ¿Por qué sucedió esto? 5 punto y guión. El material que se fijó al plato también se encuentra en el ambiente cuando ocurre una combustión. 6 punto y guión. ¿Qué es la combustión? 7 punto y guión. ¿Qué se obtiene de la combustión de algún material? 8 punto y guión. ¿De qué manera ha aprovechado la combustión el hombre? 9 punto y guión. ¿Qué es el dióxido de carbono? Además, te cuento que un automóvil cuyo combustible es el hidrógeno funciona como uno eléctrico, pero lo alimenta una pila de hidrógeno, material que se combina con el oxígeno del aire en una de las celdas para generar electricidad. Existen dos tipos de motores que emplean hidrógeno: los motores de combustión, que lo utilizan como si fuera gasolina, es decir, lo que queman en un motor de explosión, y los motores de conversión de pila de combustible, que utilizan el hidrógeno para producir electricidad. Además, te cuento que los materiales que emiten la combustión de las fábricas y los automóviles son dañinos para el ambiente, ya que se incorporan a la atmósfera. Esto provoca contaminación en el aire y ocasiona daños a la salud de los seres vivos. En la actualidad, se están produciendo nuevos avances tecnológicos, como la fabricación de vehículos eléctricos y de celdas solares, con el propósito de reducir el consumo de combustibles que dañan el ambiente. Por último, 10 punto y guión. ¿Cómo se puede contaminar el aire?